Categoría A. Apto para todo público. Para elevar el debate. El asesinato del Cordero. Dios solo sabe lo que pasó en esta república. Para ampliar la reflexión. El pueblo no aguanta más injusticia. Se cansó de tus mentiras. Porque la historia nos convoca. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Voy agitando, transformando desde hoy voy. Porque somos parte de una generación. I have a dream. Yes, we can. Esto es Vanguardiando. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes con todas y todos. Gracias por escucharnos, estar junto a nosotros en esta nueva edición del programa Vanguardiando. Un lunes helado después de un domingo soleadísimo. Ayer hubo un veranillo y hoy tenemos un lunes con lluvia. Soy Ivette Celi. Ramiro Aguilar, buenas noches ya. Son las 18 horas con 2 minutos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que estén guarecidos y los que estén conduciendo, que conduzcan con calma. La lluvia va para largo y hay que ponerle calma, así que mejor desempañe los vidrios, sube el volumen de la radio y vamos juntos a casa. Y sonría, no se desespere que el tráfico está fuerte, pero tenemos una tarde anaranjada que está lindísima. Gracias por seguirnos por la señal de Radio Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Además estamos siendo transmitidos a través de la señal de Pichincha Comunicaciones en Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa interesante, vamos a hablar de lo ocurrido en Bolivia. Le hemos puesto un nombre sugerente, se llama Un golpe entre la cruz y las armas. Me gustó, te luciste con eso. La semana pasada dijimos que sentíamos una profunda tristeza por lo que estaba pasando, tristeza y preocupación por lo que estaba pasando en Bolivia y cómo se ha ido manejando esta situación. Así es que hablaremos hoy de Bolivia, está dedicado. Antes de eso, mi querido Ramiro, quisiera agradecer a algunas personas que han apoyado y han dado aportes muy importantes en este programa. A Vanessa de Brito, saludos. ¿Quién es Vanessa de Brito? Ella es una gestora cultural muy, muy importante allá en Bolivia, vive en La Paz. Gracias, Vanessa. Un abrazo a mi querida Vanessa, a Blanca Mayacela también, que nos ha ayudado mucho, un saludo grande. ¿Quién es Blanca Mayacela? Ella es mi socia y me está ayudando muy bien, Blanquita. Ciertos datos, así es que muchas gracias por su acompañamiento, su compañía y las largas conversaciones que hemos tenido alrededor de este tema. Un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes, y en especial a aquellos que están acurrucados en casa, madres de hijos, padres de hermanos, amigos y amigas. Oye, esta ha sido una semana bien especial, o empezó rara la semana. Hoy me han apaleado en tribunales, Ivette. Hoy me han apaleado en tribunales mal. Pero así es la vida del abogado. La vuelta del abogado. Así es la vida del abogado. Hay un autor brasilero que me gustaría que lo leas, se llama Rubén Fonseca. Uh-huh. Y Rubén Fonseca tiene entre sus personajes a un abogado que se llama Mandrake. Y una de las cosas que Mandrake hace a lo largo de sus libros es dolerse de ser abogado y de las cosas que le pasan en los tribunales, ¿no? Es un eterno enamorado, Mandrake. Así que hoy me acordé de él mientras me apaleaban en el tribunal. Y te cuento una propuesta, Bolivia, que no me vas a creer. A ver. Ayer o anteayer, el día sábado, suena mi teléfono. Yo no contesto teléfonos que no conozco, salvo que cuando estoy conectado al Bluetooth del carro donde me suena y tengo que contestar. Y me llama alguien, no te va a decir quién por el contexto de la anécdota que te voy a contar. Pero me dice, oiga, hola Ramiro, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto saludarle, a los años que le oigo. Sí. Oiga, ¿no tendrá usted por si acaso el teléfono de Evo Morales? No, te juro por Dios, no te estoy bromeando. Sí, ya espéreme un ratito, está en mis contactos. Sí, no, claro, ya le escribo al WhatsApp, ¿no? Le digo, oiga, pero espérate, la anécdota sigue, le digo, oiga,
a ver, cuénteme una cosa, ¿y de dónde cree usted que yo podría tener el contacto del expresidente Evo Morales? Me dice, es que ahora que usted anda con esos amigos que tiene ahora nuevos, ¿no? Entonces, claro, de pronto usted tiene el teléfono, le digo, ¿sabe qué? No tengo el teléfono. ¿Y para qué quiere? ¿Para qué quiere el teléfono? Me dice, porque estoy trabajando para un canal X de Argentina. Y le queremos hacer una entrevista y ha hablado por una BBC con F, pero queremos hacerle una entrevista. Entonces, de pronto usted tenía el teléfono de él o el teléfono de la persona que está cerca de él. Le digo, en México. Sí, pero sí, si claro. le doy el teléfono No, de claro, López no. Obrador. Ya le damos a López Obrador, a AMLO, y le digo, oiga, compadre, pasate el teléfono del Evo. Bueno, eso solo da cuenta que usted es un influencer reconocido. No, pues espérate, a nivel es lo mismo que internacional. dije. ¿Por qué no les caga la fácil? Pues escríbale un DM al Twitter y dígale que se asome, ¿no? Pero lo que me decía, le digo, yo juego el campeonato nacional y usted ya me lleva a jugar la Copa América. Tranquilícese, relájese. Y me reía solito, oye, porque la gente pierde un poco la proporción de las cosas. No, pero es real lo que estoy contando, no me estoy inventando, es real. No, te creo, Ramiro, que vamos para ponernos en el ambiente de esta tarde fría, hablando de Evo Morales, hablando de Bolivia. Hablando de América. No de Evo, sino de Bolivia en realidad. Vamos a poner una canción que ha sonado mucho y que se ha convertido en un himno para Chile, pero que vale la pena. En este programa no la hemos puesto, así es que vamos a poner la versión de muchos artistas chilenos que han dedicado este tema a la lucha social en Chile, y se llama, obviamente, El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza.
Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. Estamos hablando sobre los hechos sucedidos en Bolivia desde hace algunos días. Especialmente el conflicto se desató a partir del 11 de noviembre con más fuerza. Yo quisiera plantear un poco la reflexión, no necesariamente enfocada al presidente Evo Morales o a esta oposición específicamente, sino al contexto, a qué es lo que sucede. Y para eso me gustaría llamar a esta reflexión a lo que piensa o lo que dice Enrique Dussel. No sé si tú has leído. El argentino que es filósofo mexicano. Filósofo radicado en México. Y Dussel, bueno, además de filósofo, es teólogo y conoce mucho estas. Déjame hacerte un paréntesis. No te olvides lo que vas a decir. Solo déjame contarte una anécdota de Dussel. En Quito, en los 60, funcionó un centro de estudios latinoamericanos auspiciado por por el episcopado latinoamericano. Y Dussel fue compañero de Monseñor Arnulfo Romero, Óscar Romero, en el Instituto de Estudios Teológicos en Quito. Compañero del santo. Además, dale, perdóname que te interrumpa. Imagínate, Si no se me olvidaba la anécdota. Y Dussel además es uno de los más grandes estudiosos de Marx. Entonces tiene unas ramas interesantes, unas ramas intelectuales interesantes, y él hace muchas reflexiones relacionadas a Frei Beto y a la teología de la liberación. Tú recordarás la teología de la liberación, este movimiento tan importante en Latinoamérica en los 70s, ¿no? Que nace en Brasil. Con Monseñor Cámara. Con Monseñor Elder Cámara, con Frei Beto, y además toma la influencia de la educación colaborativa, se me olvida el nombre, vaya, pero ya. Pero ahí está, ahí estuvo como un gran actor también, pero más un actor de campo, un gran hombre del Evangelio, en aquellos que creen en el Evangelio, Monseñor Leonidas Proaño, ¿no? Por supuesto. Y Leonidas Proaño, como quien llevaba esta semilla de la teología de la liberación en el Ecuador, especialmente en la provincia del Chimborazo. Y entonces él habla de Frei Beto y dice que según los gobiernos progresistas, sí se ha realizado un avance interesante a nivel institucional, a nivel económico, a nivel de relaciones internacionales, estas reformas democráticas estatales que han sido muy importantes, pero hay una inobservancia que es interesante, según las palabras de Dussel, haciendo alusión a Frei Beto, donde dice: se ha observado poco la subjetividad, es decir, el sentido común. Se ha observado muy poco el sentir del ciudadano. Dice, no es solo cuestión de cambiar las estructuras, sino es importante preocuparse de cómo el pueblo interpreta la realidad en su subjetividad. Él dice, nos encontramos frente a un ciudadano que necesita ser más consumidor que colaborador, que vivir dentro de una comunidad. Subjetivamente los ciudadanos procesan otra realidad, otro espacio de tensión, y es el que posiblemente no se vio identificado en este conflicto y que empieza a detonar otras realidades. Ya vamos a ver por qué hago referencia a Enrique Dussel. Hay una entrevista muy interesante que le hace un programa mexicano donde hace referencia a lo sucedido en Bolivia y cómo él interpreta esta realidad a partir de la problemática religiosa. Es un hecho, Ramiro. Yo quisiera preguntarte a ti como jurista, ¿hay un golpe de Estado en Bolivia? Sin duda. ¿Hay un gobierno ilegítimo? Totalmente, pero eso ya es infrarrealista lo que está pasando. O sea, un poco para que las personas que nos oyen comprendan un poco lo que pasa. En Bolivia,
renuncia el presidente Evo Morales. ¿Pero por qué renuncia? No renuncia porque dice, bueno, me voy, ¿saben qué? Sino porque primero le calientan la ciudad, este personaje Camacho, que estaba leyendo yo una crónica de un blog argentino que se llama Cohete a la Luna, donde escribe un periodista Berbisky, me parece, soy pésimo para los apellidos, y él te cuenta algo que pasa semanas antes, es decir, Camacho, el líder de la revuelta, se reúne con el cónsul argentino y le canta 8 días antes, le dice, mire, va a levantarse las Fuerzas Armadas, vamos a tomar el poder y si es que fallo, daráme asilo. Si es que fallo, daráme asilo. El consulado argentino le dice, mire, la decisión del asilo no es una decisión del consulado, es una decisión de la embajada, pero vamos a pasar el cable correspondiente. Después se acuartela la policía, o sea, primero te calientan las calles, ¿ya? Después se acuartela la policía entra en paro y dice, yo no salgo, y ponen de justificación una serie de razones de orden más bien gremial. Y las Fuerzas Armadas dicen, vea, nosotros tenemos 1 bala por cristiano, o 2 balas por cristiano, y esas 2 balas por cristiano no vamos a usar en contra del pueblo boliviano, así que mejor, presidente, sería bueno que renuncie. Cuando desaparece la posibilidad de que el orden público pueda ser custodiado, ¿sí? Y quedas a los vientos, a las turbas, Morales toma una decisión correcta. Y la decisión de Morales dice, a ver, me voy. ¿Sí? O sea, no voy a tirar bala, no voy a dejar ciegos a la gente, no voy a reprimir, no, me voy, renuncio. Pero como ahí no opera la traición, entonces también se va el vicepresidente, que es lógico, Ived, o sea, si tú estás designado en una papeleta electoral y tu presidente se ve forzado a tomar esa decisión, lo lógico, lo normal, lo honorable, lo de gente de honor es decir, yo me voy con el presidente, entonces el vicepresidente renuncia. Y también la presidenta, me parece, de la Cámara del Senado, les dice, vean conmigo, no jueguen, yo me voy también. Y asoma un personaje surrealista completo, que es la segunda vicepresidenta del Senado. Yanine Áñez. Exactamente, quien dice, no, ¿cómo que nadie toma el poder? Yo tomo el poder. Pero ella no solamente que era de la oposición, o sea, se rompe ese principio de que gobierna quien gana una elección, sino que además entra al Palacio Quemado, que es como se conoce, al Palacio de Gobierno de Bolivia, con una Biblia XXL. O sea, mientras más grande es la Biblia, más grande es la fe. Entonces entra y dice, bueno, aquí se fue el collasuyo, se fue la bandera del arcoíris, se fue todo, aquí entra la Biblia, señor. Y me acordaba de lo que el Fray Valverde y Pizarro le hicieron a Atahualpa en Cajamarca. Le dijeron con el traductor, con Felipillo, le dijeron, vea Inca, usted tiene que respetar a Dios. Pero el Inca dijo, yo soy Dios. No, usted no. Usted tiene que respetar la palabra de Dios. Ah, tu Dios habla. Qué buena cosa. ¿Y qué dice tu Dios? Atahualpa, estoy un poco ironizando el diálogo. A Fray Valverde, ¿qué dice tu Dios? Le dice, aquí está la palabra de Dios y le muestra la Biblia. Yo respeto las creencias de cada uno, estoy contando simplemente el episodio histórico. Y el Inca coge la Biblia, se pone en la oreja y dice, no dice nada. Y le sacude y no decía nada, entonces el Inca bota la Biblia. Y al botar la Biblia, estamos hablando de un episodio que pasó en 1500 y pico, es decir, hay que entender también la psicología del conquistador y la psicología del Inca, no es que podemos evaluar con nuestra óptica de 500 años después. Bota la Biblia y se arma una masacre en Cajamarca que terminó con un genocidio cultural, con un genocidio étnico, con un genocidio en toda la regla. Entonces no era lo más oportuno que doña, ¿cómo es que se llama? Yanine Áñez. Que doña Yanine Áñez entre al Palacio Quemado de Bolivia, donde hay un altísimo porcentaje de indígenas. Entra con los 4 evangelios. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces era como el cura Valverde en las cenizas de las cenizas de las cenizas de Valverde, dije, aquí está, tenía la razón, aquí está. Pero no solo es eso, América es un continente de malos entendidos, y esta no es frase mía, te pedí que me leyeras porque tú eres una mujer culta y lees francés, entonces, ¿cómo es que se llama? Yo leo francés, ahora bueno, pronuncia. Alain Rouquier. Don Rouquier escribe una cosa que me voy a permitir leer
porque es una belleza. Desde Colón, América es el continente de los malentendidos. El almirante buscaba la ruta de las Indias, descubrió a los indios, es decir, el nuevo mundo. Un mundo que aún sigue siendo nuevo. La permanente aparición de clichés y mitos que suscita tercermundistas o liberales lo testifica. Si bien el buen revolucionario sucedió allí al buen salvaje, el capitán de industria, héroe del desarrollo, sin obstáculos, reemplaza hoy al pionero o al colonizador. Que es un poco lo que pasa en Bolivia. Es lo que está pasando y lo que pasó ya en Brasil. Exactamente. Y lo que está pasando también en El Salvador. No olvidemos que El Salvador está pasando por un episodio muy similar con el tema de la religión, del fundamentalismo religioso. Y eso es con lo que está pasando unos matices, ¿no? Porque hay unos matices. Pero lo que tenemos enfrente también es una avanzada ideológica. Correcto, pero lo que me sorprende a mí es que ya porque el programa está diseñado así, para ver los pros y los contras de Evo Morales, así pero lo que me sorprende a mí es cómo Bolivia, de un día para otro, del país con mayor crecimiento económico en América Latina, con un incremento del Producto Interno Bruto, de una disminución de las desigualdades, un país que un poco encontró la vía del crecimiento económico y del desarrollo y de la competitividad, de un día para otro se transforma en algo parecido a Haití. Es decir, la policía cazándole al presidente. Evo Morales llegó a decir que había un militar que le ofrecían $50,000 para que dé la cabeza de él. Una persona que no ganó elecciones entrando al Palacio de Gobierno con la Biblia y dictando por decreto, y esto es lo terrible, dictando por decreto, ordenando por decreto la posibilidad de que la Fuerza Armada reprima aún a riesgo de matar a los manifestantes. Esa es la zona desconocida del derecho, el surrealismo, la cosa loca. Por eso es importante hablar de las subjetividades, por eso quería comenzar hablando de Frei Betto, hablando de Dussel, para hacer una referencia sobre las subjetividades. Hasta este momento, con cifras recién sacadas de la CIDH, hay 715 heridos y ya 23 muertos en Bolivia. Bueno, nosotros tuvimos en una semana más de 1,000 heridos, ¿no? Más de 1,000 heridos, sí. Y tuvimos más de 1,000 detenidos. ¿Y tuvimos cuántos muertos? 1,300 y pico y 10 muertos. Para que vean un poco, para que dimensionen la cuestión, ¿no? Ajá. Bueno, lo que se configura actualmente es un escenario construido para legitimar, ¿no es cierto?, un gobierno que no es procedente, o sea que es golpista, es de origen ilegítimo, de manera improcedente, y además, bueno, como parte de un golpe de Estado, significa que ya no tiene legitimidad, o sea, va a ser muy difícil gobernar. Claro, lo que le están diciendo en la comunidad internacional, hay dos posiciones, ¿no? La una es, convoca elecciones, pero hay otra muy fuerte que se está dando estos días, Ivette, que es una recomposición del MAS, del movimiento al socialismo. Exacto. Que es del partido político de Morales. Tienes a un Evo Morales que está fortalecido en ausencia. Correcto. Es muy interesante. Ahí hay un tema que es importante, porque la gente de Bolivia pide el retorno de la legitimidad. Y de la legitimidad. De la legitimidad. Y la gobernabilidad con un presidente que está ausente y que Correcto. desde lejos está haciendo clamar, o sea, hay que ver cómo me estás llamando. Don Evo me estás llamando. Estás llamando a Don Evo y te estás diciendo, sí, está bien. Dale, Ramiro, vas bien. Hay un elemento que es súper interesante dentro del conflicto y dentro de todo lo que ha sucedido, y es el Alto. Tú conoces Bolivia, sí. Conoces el Alto. El Alto es el aeropuerto de La Paz. Es otra ciudad, es un espacio bastante grande, está a 4,000 metros sobre el nivel del mar. Es un sector, es una de las fracciones electorales más fuertes de Bolivia, y mayoritariamente indígena, pero también mayoritariamente comercial. O sea, ahí es donde se asientan la mayoría de comerciantes indígenas. Aquí hay una división en el Alto, y por eso es que el conflicto se da principalmente en el Alto, y es que la división es entre aquellos que quieren seguir trabajando y seguir produciendo, y aquellos que no están de acuerdo y quieren que Áñez desaparezca. ¿Ya? Y que vuelva la legitimidad, exactamente, que vuelva una situación democrática al país. Lo interesante del Alto es que aquí es donde empiezan a aparecer figuras y empiezan a aparecer organizaciones sociales que comienzan a visibilizarse dentro de todo este conflicto.
Mira, ya se me está activando el teléfono. Te estás llamando a vos porque yo no le contesto. Para que veas que yo soy más influencer. Sin duda. Así que lo extraño, o no lo extraño, sino lo paradójico lo curioso, ¿no? Porque de este espacio es que son los primeros en gritar al día siguiente del conflicto, es ahora sí guerra civil. Claro, que es lo que está alertando Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas te está diciendo, puede haber una escalada del conflicto al punto en que puede haber una guerra civil. Pero tomando en cuenta además una cosa, Ivette, que en Bolivia particularmente hay una ruptura, hay un quebrantamiento de la nacionalidad, a eso quiero llegar. Que es una triada, ¿no? Es decir, tienes los indígenas que se reconocen a sí mismos como una nación, tienes al mestizo burgués que reclama esto que acabamos de leer, es decir, esta herencia del encomendero, este gran capitán, ¿no es cierto?, que ahora en vez de enarbolar la espada y la cruz, por eso me gustó mucho tu entrada al programa, ahora enarbola la productividad, el emprendimiento, estas nuevas palabras que al final representan lo mismo. Y hay tienes... un texto, perdona, dale. Hay un texto de Boaventura Sousa, este filósofo portugués, donde habla justamente del emprendedurismo, dice él, es un símbolo de estatus, y ahí como que desvirtúa toda esta idea de lo que significa esta nueva ola del ser emprendedor, de estar justamente de la mano del capital y estar produciendo. Que es cuando se prostituyen los conceptos, ¿no? Porque desde luego el crecimiento económico de un país viene del crecimiento del sector económico privado, ¿sí? Con fuerza. Pero en el momento en el que tú transformas en estatus tu condición de emprendedor, es como que transformaras en estatus tu condición de profesional o de académico o tu condición de habitante de un barrio o de otro. O como que normalizaras todos los bienes, servicios que se presta usualmente dentro de una sociedad. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la cultura, no se puede normalizar la cultura y venderla como un producto únicamente, porque hay especificidades y el desarrollo no solamente va de la mano del mercado, el desarrollo también va de la mano de una sociedad educada, de una sociedad saludable, de una sociedad que conozca su historia, su memoria, sus raíces, y que es lo que estamos viendo en este momento. Que no termina, exactamente, se trastoca, no termina de amalgamar. Tienes condiciones de racismo, tienes estos enfrentamientos religiosos, estos enfrentamientos políticos, pero sobre todo hay una cosa que me choca mucho a mí, Ivette, y es volver al gorilismo latinoamericano de la década del 70. Es decir, volvemos a las dictaduras militares, al gorilismo, o sea, y ojo, no lo tomen a mal, así se conoce. El militar, el hombre fuerte se decía antes, ¿te acuerdas? Como Noriega, como Torrijos, como Videla, el hombre como Pinochet, el hombre fuerte, porque primero eres hombre fuerte, luego dictador. Primero eres el referente político, hay que consultar al hombre fuerte. Después, claro, el hombre fuerte se cansa de ser el tipo que está atrás de la cortina y da el golpe de mano y el golpe de Estado. Entonces, esta vuelta al gorilismo latinoamericano me fastidia. Y claro, como ya no se ve bien que un militar lleno de estas cositas chiquitas que se ponen en la chaqueta, que a veces yo me río de los generales coreanos. ¿Has visto las fotos de los generales coreanos? Tienen estrellas hasta en la rabadilla. Que no sabes decir. Mi abuela decía rabadilla, no sé qué pasa, sea del cuerpo. No sabes si decirle mi general o mi cielo. Claro. Pero volviendo a eso, como eso ya no se estila, ahora viene esta cosa rupestre de una persona entrando con una Biblia tamaño bloque, ¿no? Ya vamos a comentar de eso. Mientras tanto, vamos a la primera pausa del programa con la canción Indígena de Yanni. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar.
Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. Nuestro consumo de productos hechos a base de materias primas como la madera y el petróleo ha traído consigo graves problemas ambientales como la sobreexplotación, la contaminación y la mala disposición de los desechos. En Pichincha Universal TV te daremos cada semana consejos para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con el ambiente. En la ciudad de Quito, gran cantidad de gente se moviliza en vehículos particulares. Es muy común ver filas y filas de autos con una sola persona, lo que genera tráfico y una gran cantidad de emisiones de gases contaminantes. Podemos destacar que el 52% de la contaminación del aire a causa del dióxido de carbono es producto de las emisiones generadas por nuestro transporte. ¿Qué podemos hacer para movilizarnos de una manera más sostenible? Si viajas en vehículo particular, organiza viajes con más personas. Cumple con el calendario de mantenimiento de tu vehículo. De esta manera, aseguras que las emisiones de gases contaminantes no superen el límite permitido. Cuando nuestros neumáticos están bajos, requieren mayor energía para rodar. Por lo tanto, manténlos en buen estado y regula la presión de las llantas para reducir el gasto de energía. Con estos sencillos consejos, lograrás movilizarte de una forma eficiente y sostenible, reduciendo así los gases contaminantes en nuestra ciudad. En Nuestra Huella cada semana te traeremos consejos y tips para que te conviertas en un consumidor responsable y amigable con la naturaleza. ¿Sabías que esta pequeña pila de litio arrojada en la naturaleza contamina 3.000 litros de agua? ¿O que este foco ahorrador roto libera partículas de mercurio que son muy peligrosas para los seres vivos? Este tipo de elementos son considerados como residuos peligrosos y deben ser eliminados de una manera cuidadosa. En este capítulo de Nuestra Huella te enseñaremos a identificar a cada uno de estos elementos y cómo deshacernos de ellos de una manera responsable. Aceite de cocina, detergente, lacas de pintura son algunos de los productos que usamos con regularidad. Lastimosamente, cuando estos son desechados en rellenos sanitarios o expuestos al aire libre, son altamente contaminantes. ¿Cómo manejar y desechar estos residuos peligrosos? Antes que nada, debes identificar cuáles son los desechos peligrosos: aceite de cocina y detergentes, lacas y pinturas, medicinas caducadas, focos ahorradores y fluorescentes, pilas y baterías. Sepáralos y escoge un lugar en casa donde almacenarlos temporalmente. Asegúrate que se ubiquen fuera del alcance de niños o mascotas. Muchas personas tienen la costumbre de verter por el lavabo el aceite de cocina usado. Seguramente lo hacen porque no conocen que una gota de aceite contamina hasta 1.000 litros de agua. Para evitar este problema, te recomendamos almacenar estos aceites en botellas de vidrio con tapa y cerrarlos fuertemente. En nuestra ciudad existen varios lugares donde depositar estos residuos peligrosos. La aplicación Quito a Reciclar permite elegir el residuo en el buscador y navegar en el mapa para encontrar el punto de acopio más cercano a tu ubicación. Cuidar el agua, el aire y la tierra es nuestra responsabilidad. Antes de adquirir un producto, pregúntate, ¿qué es lo que va a pasar con este elemento cuando ya no me sirva y lo deseche? Reducir, reusar y reciclar son las únicas maneras con las que podemos enfrentar los graves problemas ambientales que son generados por nuestros desechos. No te pierdas la próxima semana un nuevo capítulo de Nuestra Huella, solamente aquí, en Pichincha Universal. ¿Sabías que esta pequeña pila de litio arrojada en la naturaleza contamina 3.000 litros de agua? ¿O que este foco ahorrador roto libera partículas de mercurio que son muy peligrosas para los seres vivos? Este tipo de elementos son considerados como residuos peligrosos y deben ser eliminados de una manera cuidadosa. En este capítulo de Nuestra Huella te enseñaremos a identificar a cada uno de estos elementos y cómo deshacernos de ellos de una manera responsable.
Aceite de cocina, detergente, lacas de pintura son algunos de los productos que usamos con regularidad. Lastimosamente, cuando estos son desechados en rellenos sanitarios o expuestos al aire libre, son altamente contaminantes. ¿Cómo manejar y desechar estos residuos peligrosos? Antes que nada, debes identificar cuáles son los desechos peligrosos: aceite de cocina y detergentes, lacas y pinturas, medicinas caducadas, focos ahorradores y fluorescentes, pilas y baterías. Sepáralos y escoge un lugar en casa donde almacenarlos temporalmente. Asegúrate que se ubiquen fuera del alcance de niños o mascotas. Muchas personas tienen la costumbre de verter por el lavabo el aceite de cocina usado. Seguramente lo hacen porque no conocen que una gota de aceite contamina hasta 1000 litros de agua. Para evitar este problema, te recomendamos almacenar estos aceites en botellas de vidrio con tapa y cerrarlos fuertemente. En nuestra ciudad existen varios lugares donde depositar estos residuos peligrosos. La aplicación Quito a Reciclar permite elegir el residuo en el buscador y navegar en el mapa para encontrar el punto de acopio más cercano. Son las 6 de la tarde con 36 minutos. Hemos roto rating de seguidores. Un agradecimiento a quienes nos siguen por redes y nos siguen muchísimo por Facebook Live y en redes. Gracias a Sara Grande y a Farita con Z. Ah, qué bueno. Bueno, estamos hablando de Bolivia y hablamos de una guerra fundamentalista. Aquí hay una mezcla entre iglesia y Estado. El laicismo, ¿dónde queda el laicismo? Hay un laicismo postergado ahí, que en este momento, al menos en Bolivia, no está siendo visibilizado. Como tú bien decías en el bloque anterior, entra este caballero Luis Fernando Camacho, que ya vamos a hablar quién es, el macho Camacho, entra con la Biblia y la cruz. No entra con la Constitución, entra con la Biblia. Aquí hay una diferencia abismal. Saca la huipala, elimina el concepto de Estado plurinacional, dice la Pachamama aquí no funciona y vamos a hablar a partir del Evangelio. Pero yo le decía a Ivette que no conversemos en off porque después nos olvidamos de que hay que conversar al aire. Ivette, tú topaste un tema que es fundamental y es cómo la religión y la actividad política se van fusionando en la década del 70, pero con un concepto extremadamente importante, y es aquel que decía Monseñor Romero. El Evangelio debe tener como prioridad el servicio a los más pobres, pero no como un acto de misericordia, que es lo que me pudre también. Es decir, yo no pago impuestos, que el impuesto a la renta es el más redistributivo que hay, que es el más justo, el más equilibrado, porque yo soy un hombre misericordioso. Entonces, yo la ropita que me está ya quedando medio mal, entonces les doy a las personas que necesitan. Ese ejercicio de misericordia que tuerce lo que es la responsabilidad del ciudadano frente al Estado, también es un ejercicio de estigmatizar la pobreza, es decir, que el pobre siga siendo pobre y no sea el beneficiario de políticas públicas que van disminuyendo los niveles de pobreza. Y el gran reproche que había en Bolivia, sobre todo de estos nuevos capitanes y encomenderos, estos personajes de la reacción, es ese precisamente, es decir, el decir, aquí se acabó esto de las políticas sociales y de la vaina. No te lo dicen abiertamente, pero en el fondo es esa la carga conceptual que existe, porque no hay necesidad. Por eso es la entrada de la Biblia, por eso es la entrada al Palacio de Gobierno. Tienes que entrar con la Constitución y entras con la Biblia. A lo que tú haces referencia, Ramiro, es en la década del 70 y el 80, es principalmente, ¿no es cierto?, la teología de la liberación que irrumpe regionalmente con la pedagogía liberadora de Paulo Freire, era Paulo Freire, de quien me estaba olvidando hace un momento, y que atraviesa estas fronteras de las sensibilidades de la ciudadanía desde el pobre y desde la dignificación, la dignificación del trabajo y la persecución de derechos. Es decir, para Monseñor Leonidas Proaño, por ejemplo, la educación era la base fundamental
del desarrollo de las comunidades indígenas. Por eso es que las escuelas radiofónicas bilingües fueron tan importantes, y entre esos personajes, como habíamos hablado hace unos cuantos programas, de Luisa Gómez de la Torre y de otros personajes muy importantes que trabajaron de la mano de Monseñor Leonidas Proaño con respecto a la educación. Lo que pasa ahora es paradójico, es distinto totalmente. Ahora vivimos en un momento de cristianismo fundamentalista, o sea, fanático total, que intronisivo, que no educa a la ciudadanía como lo hacía tal vez en su momento la teología de la liberación, sino que educa la subjetividad, el sentir. Es decir, este tipo de fanatismo religioso, cristiano, en su mayoría evangélico, que además viene de esas ramas protestantes de la Iglesia de Estados Unidos, que no dignifica el trabajo, sino que prevalece la riqueza a partir del trabajo. O sea, lo que dignifica no es el trabajo, sino la riqueza. Es decir, la riqueza es una gracia divina, es una gracia de Dios. Por eso es que uno de los personajes más importantes dentro de este proceso de tensión, de conflicto en Bolivia, que es Luis Fernando Camacho, es uno de los líderes empresariales de Santa Cruz en Bolivia. Y tiene además, es dueño de empresas de seguro, de empresas de gas, tiene una gran riqueza acumulada, pero además esta gente lo que hace es pensar que la riqueza es lo que le otorga su relación directa con Dios. Es antagónico con el otro tipo de religiosidad que se manifestaba con esta cercanía a los pobres, donde la pobreza era a la que había que atender. Yo soy, y las personas que me leen y las personas que me escuchan saben que soy un producto de la educación de los jesuitas, de lo cual me siento extremadamente orgulloso. Los jesuitas me terminaron formando escéptico y crítico totalmente, y uno de mis profesores, alguien a quien aprecio mucho además, era uno de los detractores de la teología de la liberación, Monseñor Julio Terandutari, que es una de las personas más inteligentes que yo conocí en mi vida, ¿sí? Pero jamás le vi al Julio, jamás le vi enrocado en el sectarismo, jamás. Y claro, el personaje, la némesis del Julio en términos de la educación superior en la Universidad Católica y en la educación superior ecuatoriana era el Hernán Malo, jesuita también, pero era del otro lado, que tampoco el Hernán se enrocó en el sectarismo. Pero no olvidemos que la teología de la liberación inicia con un movimiento jesuita principalmente. O sea, y los jesuitas han pagado en vidas este sentido social. Absolutamente. Han pagado en vidas el sentido social de la religión. Pero a donde quería llegar es a esto. Mira, desde mi escepticismo, a mí me cuesta creer en Dios, mi querida Ivette. Me cuesta creer en Dios. A lo mejor si me hago más viejo puedo hacerme más sensible. Porque a veces hay gente, desde luego hay personas, y las respeto, que ven el testimonio de la divinidad en las cosas, ¿sí? O en las cosas buenas que les pasan. Yo te decía hoy al llegar a la radio, tuve un lunes desastroso, desde las 8 de la mañana, un lunes fatal, y no le echo la culpa a nadie, simplemente son las circunstancias de la vida. Pero a mí me cuesta pensar que si Dios existiera, le interesaría la actividad política de los hombres. Y te digo esto porque para que la religión termine siendo la religión oficial del Estado del Imperio Romano, con Constantino, un tipo brillantísimo, inteligente, el tipo que dijo, bueno, esto se me va a ir de las manos, mejor hagámosle oficial. ¿Sí? Y pasaron los cristianos de perseguidos a perseguidores. Pero no nos remontemos mucho en la historia. Me cuesta pensar que en la labor de la persona que está tratando de tonificar el alma de otra, tengas que meter la política. No me entra en la cabeza. Te juro que no me entra en la cabeza. O sea, no encuentro razón para que una hipótesis que puede ser sublime, pero una hipótesis al final del día, se transforme en una verdad material respecto de la cual
las personas quieran aterrizarlo en la actividad política. No sé si estoy claro en lo que estoy tratando de decir. Estamos filosóficos hoy, pero sí, estamos claro, profundos. La bandera de Dios en la política es también como la construcción del enemigo común. La religión en la política es la construcción del amigo común, ¿no? O sea, esta religión que unifica, todos somos católicos, a la cruz nadie le va a hacer frente, nadie va o a la media protestar. luna, ¿no? Exactamente. Y en eso los politeísmos son más chéveres. Entonces es interesante porque lo que se fragua es un fenómeno ideológico moderno, que es distinto. O sea, esta modernidad de la que Dussel habla y que dice, es que esto ni siquiera ha estado estudiado, ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa. O sea, lo que pasa en América Latina y esta modernidad es totalmente distinta y distante a lo que todos los críticos, todos los filósofos y todos los cientistas sociales somos al final del día un país de los trópicos, ¿no? Le hacemos a la vaina tropical. Pero es más, porque América Latina es una confluencia de tradiciones, ¿ya? Y esa confluencia de tradiciones es la que empieza a generar estas tensiones y estos conflictos. Bueno, pero no nos olvidemos de una cosa, porque podemos perder parte del programa. Los pros y contras de Evo Morales. Vamos, solo para terminarte este tema de la religiosidad y esto que es tan interesante, está pasando lo que yo te decía hace un rato en El Salvador, en Brasil y en Bolivia, y además viene con una plataforma ideológica racial. ¿No es cierto? Entonces tienes en El Salvador el blanco racista que desprecia a las tribus urbanas, a la migración, al delincuente común, ahí está el flamante presidente de El Salvador. En Brasil, Jair Bolsonaro, que es el blanco racista que desprecia al negro. En Bolivia tienes ahora una nueva ola, que tienes un grupo ahí de blancos racistas o mestizos blanqueados, porque el blanqueamiento también es importante analizarlo, que desprecian al indio. Y es muy importante también analizar que policías y militares que tienen claros rasgos indígenas están además enarbolando la cruz. Es absolutamente paradójico, ¿no? Es más fuerte el dogma que el pragmatismo. Exacto. Pero además, o sea, llevas el arma con la que disparas al pueblo, estamos hablando de 23 muertos, y la cruz de la otra mano es que es absolutamente colonial. Déjame banalizar un poco lo que estás diciendo, déjame aterrizar. Esto que estás diciendo está tan cierto, pero un poco para hacerlo extremadamente acaramelado. En un partido de fútbol, ¿sí? Los dos equipos le rezan a Dios, pero no solamente le rezan para ganar, sino para que el otro pierda. Claro. Pero a ver, esto que en el fútbol... Es la utilización, es el uso del dogma. Correcto, pero en el fútbol finalmente tú lo pasas porque es parte de la tradición, ¿me explico? Pero lo peligroso que eso es pasarlo a la política, ¿me explico? Porque no solamente es rezarle para que te ayude, sino para que le joda al otro. Exacto. Es una cosa complicada. Ya hablamos de un cristianismo además burgués, un cristianismo de mercado, o sea, es muy complejo lo que está pasando ahora en Bolivia, pero además una subjetividad que estaba ahí, que estaba ahí y que el mismo gobierno no la había visto. Por eso vamos a hablar de los pros y los contras luego de esta pausa. Vamos a ir al siguiente corte. Vamos a escuchar a una banda boliviana. Quiero agradecer a Panchi Maldonado porque nos autoriza, la van a poder ver a través de Facebook Live. Por fin una canción que nos 3, que se llama Que la DEA no me vea, de la banda Atajo de Bolivia. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea. Y es más, el abuelo me enseñó a picar. Y es más, el hambre me hace olvidar. Y es más, el acuyicu no se perderá. Y es más, el cansancio me lo va a quitar. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea. Que la DEA no me vea.
motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker. Gringo. Yankee motherfucker, Yankee motherfucker, Yankee motherfucker. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea que me causa estrés. Que la DEA no me vea. 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 Gringo. Que la DEA no me vea. Go home. Esto es Vanguardiando. Son las 18 horas con 52 minutos, estamos en Vanguardiando, hablando del tema de Bolivia y del golpe de Estado, mejor dicho, en Bolivia. ¿Sabes lo que no me gusta a mí de Morales? Es que personalizó la política, o sea, hizo una presidencia imperial. Y yo creo que ese es un defecto también muy latinoamericano. Yo soy un convencido de la institucionalidad, de la estructura de partido, de la sucesión, de la alternabilidad. Y si habría respetado eso, probablemente el proceso político boliviano no habría sido revertido con la velocidad con la que se revirtió, al menos hasta ahora, ¿no? Porque hay un reposicionamiento, como tú mencionas, del MAS. Exactamente, y una de las críticas más importantes, bueno, hay críticas medioambientales que son muy fuertes, sobre todo los altos niveles de deforestación que sufrió Bolivia en los últimos años, sus comentarios homofóbicos, sus comentarios machistas, que principalmente los colectivos de mujeres, los colectivos LGBTI fueron muy críticos hacia él, hacia Evo Morales, pero que reconocen en este momento que la vía actual no es la del golpe de Estado y no es la de esta resignificación ideológica fundamentalista religiosa, sino el mantener el Estado plurinacional, y en eso todos coinciden. Hay personas muy interesantes que han hablado mucho de Evo Morales, como Silvia Rivera Cusicangui, una estudiosa de la pluriculturalidad, María Galindo, está Andreana Guzmán de los colectivos feministas, y esas han hecho mucha crítica, especialmente, ya te digo, a estos dos temas. El personalismo que tú dices, efectivamente lo mencionan, el referéndum sobre la reelección, que lo perdió. Y esto me parece que es uno de los focos de efervescencia más fuertes que se dan en este último tiempo, que facilita o facultó también el golpe de Estado. Sí, claro, porque en el momento en el que tú te vas contra ese referéndum, que no lo hizo ni Chávez, ¿no? Ojo, el propio Chávez, cuando pierde el referéndum, aquel que era casi el paso al socialismo, y le demoraron los resultados y le edulcoraron la cosa, claro, endureció su proceso totalizante, pero no se pasó, no saltó la barda del resultado del referéndum. Morales se saltó la barda del resultado del referéndum. Y cuando te saltas de esa barda, cargas a cuestas también parte de piedras de ilegitimidad, que dan la pauta para que otro ilegítimo te lo enrostre. Exactamente. Bueno, entre los aciertos, digamos, que se le adjudican a Evo Morales, el equilibrio financiero, por supuesto, el crecimiento económico, que ha sido impresionante, que es el país sudamericano de mayor crecimiento o de mayor incremento del PIB, que es 4.2%, el crecimiento inclusivo de la salud y la educación. Ahora los indígenas están incluidos dentro de los programas sociales, cosa que no pasaba en gobiernos anteriores, y la reducción de la pobreza, que es yo creo que es lo fundamental, del 60 al 35%, y eso es durante 13 años de gobierno de Evo Morales. ¿Qué pasa en el futuro? Ya estamos a punto de concluir el programa, pero hay un detonante que es interesante, y es que la asamblea electa o la asamblea en funciones en este momento, no ha aceptado la renuncia de Evo Morales. Y Evo Morales desde México está un poco jugando con dos hipótesis, ¿no? Primero, quiere pacificar el país, y segundo, un eventual regreso.
Déjame aventurar un poco como un viejo oráculo de la política latinoamericana. A veces le achunto, a veces no. Pero yo creo que el papel de Morales en la pacificación de Bolivia va a ser sumamente importante, que terminará cristalizándose en la participación del MAS en las elecciones presidenciales. Y creo que doña, ¿cómo me dice que se llama la presidenta de Bolivia? Áñez, Yanine Áñez. Durará 3 días más o 4 días más. O sea, es tan grande la ilegitimidad que terminarán llegando a un consenso para que alguien más encauce el proceso electoral boliviano, me parece a mí. Puede que me equivoque. En todo caso, hay lecciones que sacar de Bolivia. Si has caminado tanto y has progresado, oye, no vale la pena al día siguiente borrar con el codo lo que has hecho con la mano, porque has tirado por la borda una década de crecimiento económico. Finalmente, Morales propuso, convoquemos nuevamente elecciones, aceptó las observaciones de la OEA, convoquemos elecciones. La mejor decisión habría sido que Morales no se presente como candidato, pero al final del día, lo que pasó después es terrible, es muy doloroso ver cómo un país de la noche a la mañana va del cielo al infierno. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ha estado cortísimo. Quiero mandar un saludo a Rodrigo Leiva Castellanos, que nos está mandando mensajes insistentes. ¿Qué dice don Yogo? Bueno, él habla de genocidio. Yo creo que hay que leer un poquito para entender lo que es un genocidio, pero sí que hay una represión brutal, policial y militar en este momento, y vamos a ver lo que sucede en el tiempo. La historia no es predecible, la historia se explica y se expresa posterior a los hechos. Vamos a ir con la última canción, les dejamos un abrazo grande, una maravillosa semana, trabajen, sean felices, sonrían. Ya mismo vienen las fiestas de Quito, así es que... ya huele a canelazo. Ya huele a canelazo. Nos quedamos con la última canción, Pulga, presidente de Atajo, de Bolivia, y esto fue su programa. El próximo lunes a las 18 horas en Vanguardiando. Feliz semana.